Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Claudia Furiati, directora de comunicaciones del Instituto. Claudia, muy buenos días. Y muy buenos días, estimada audiencia. Gusto de estar con ustedes acá en esta muy especial entrega de Contrapunto Liberal, que abre una serie de programas dedicados justamente a conmemorar nuestro 30 aniversario que se va a cumplir en próximo noviembre y que va a tener una serie de invitados muy especiales para el instituto, como el que tenemos el día de hoy. Gracias, Danilo. Gracias, Claudia. Efectivamente, este programa inicia una serie de programas dedicados a los 30 años del IEP y justamente en este caso estaremos hablando sobre la vigencia de las ideas en la construcción de sociedades libres. Para esto nos acompañará el doctor Franklin López Buenaño. Franklin López es doctor en Economía de la Universidad de Tulane, de la cual también ha sido catedrático. Ha impartido también clases en la Universidad de New Orleans, la Universidad de Innsbruck, la Universidad San Francisco de Quito y la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Fue uno de los principales impulsores de la dolarización en Ecuador y es académico asociado del instituto. Doctor López, muy buenos días. Buenos días, Danilo. Buenos días, Claudia. Es un verdadero placer y hasta un honor estar aquí con ustedes para celebrar 30 años del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que los años parece que corren, pero en este caso han corrido, pero con mucho éxito, porque hace 30 años nadie conocía la palabra liberal. Más bien se comenzaba a oír la palabra neoliberalismo y más como un calificativo despreciativo como se ha convertido hasta ahora, más que eh, indicar en realidad cuáles eran las ideas y los propósitos que los supuestamente neoliberales llevaban a cabo. Pero si la palabra liberal casi no existía en el Ecuador, tampoco era la palabra libertario. La palabra libertario ni siquiera la habían oído, como quiera, a la palabra liberal desde el siglo anterior se conocía, pero la palabra libertario, esto es de reciente, apenas unos 10 o 15 años acá. ¿Y a quién se debe esta, yo diría, popularidad en el sentido de que mucha gente lo conoce y mucha gente del pueblo lo conoce? Y es el Instituto Ecuatoriano de Economía Política el que hizo que la palabra liberal y la palabra libertario sean parte del vocabulario de los políticos y de los empresarios y de otros, de las élites y otros líderes del país. Y esto, como digo, ha ocurrido en los 30 años. Y eso a manera de generalidades, pero en particular, los triunfos del IEP se deben primero al esfuerzo de Enrique y Dora de Ampuero. Ellos regresaron al Ecuador con un propósito, y un propósito que en ese entonces hubiera parecido quijótico, y era quijótico, el fundar un think tank, un tanque de pensamiento liberal en el Ecuador, era encontrarse entre una manada de lobos, que todavía la manada de lobos existe, pero ya no es tan grande,
pero en ese entonces era, como digo, era quijotesco el fundar un pensamiento, un tanque de pensamiento liberal, a pesar de que esto ocurría durante la administración de Sixto Durán Ballén, que ya algo de liberalismo se había puesto en marcha, pero pasaron 10 años y las ideas de Yep fueron cristalizándose hasta que el tanque de pensamiento protagonista en la dolarización, como digo, después de 10 años de su fundación, ocurrió con la dolarización en el Ecuador. Recuerdo claramente los esfuerzos que hacían Enrique y Dora de Ampuero. Enrique, que en paz descanse, fue un líder, un adalid de la libertad. Y en el Ecuador habían puesto todo su esfuerzo, no solo el esfuerzo mental, sino también el esfuerzo material, porque de sus propios fondos prácticamente hicieron que comiencen a salir ciertas publicaciones como Ideas de Libertad, otros cuadernos de investigación, y esto lo repartían a congresistas en ese entonces, a políticos, a líderes, y cuántos de ellos al recibir este panfletito que se llamaba Ideas de Libertad, lo botaban a la basura. Ni siquiera lo leían, ni siquiera el título, simplemente lo veían y lo botaban a la basura, porque se notaba que cuando hablaban decían tonterías, y todavía siguen diciendo tonterías porque no leen en absoluto y están anclados en un mundo del siglo anterior y digamos de principios del siglo anterior con el marxismo y las ideas socialistas. Y esto lo digo porque ese panfletito, Ideas de Libertad, fue un abre ojos para muchísima gente. Cuando nuestro querido José Luis Andrade, Joselo, vino a mi oficina y a preguntarme sobre las cosas que más o menos él había oído que yo decía y que él quería saber un poco más. Lo que le di fue Ideas de Libertad, y Joselo tomó esos panfletos, los leyó y ya vemos cómo se convirtió al liberalismo, todo por el librito ese de Ideas de Libertad. De igual manera, a otros alumnos de la Politécnica del Litoral de ese entonces también les decía llegar esos panfletitos. Y luego teníamos una tertulia, y en esa tertulia, que la teníamos en principio en las casas particulares, en una de ellas en la de Eduardo Bonilla, que ahora es secretario de Comunicación, otras en casa de la familia de Pablo Arosemena, que también ya sabemos cómo ha surgido y ha triunfado en la política ecuatoriana. Y ahí nos reuníamos y, por supuesto, Dora y Enrique eran partícipes. Cuando ellos acomodaron en su casa una sala que la llamaron la sala von Hayek, ahí nos comenzamos a reunir otra vez y a tener estas tertulias y conferencistas que pasaban por Guayaquil, conferencistas como Martín Krause, como Gerardo Bongiovanni, que yo me acuerdo que pasaron por esa aula, porque en realidad era un aula porque parecía una sala grande, porque tenía sus sillas, y ahí comenzaron a nacer y sembrar más y más las ideas de libertad en la juventud de ese entonces, que ahora ya están adultos. Pero eso fue el impacto del Instituto Ecuatoriano en los primeros 10 años. Luego
del triunfo del instituto en la dolarización, el instituto ya no era un infante, había madurado y pasaron 20 años de triunfo tras triunfo, porque el instituto, por ejemplo, era uno de los bastiones de la libertad en contra de la administración de Rafael Correa. Fue el instituto en donde muchos de los que querían encontrar ideas por qué debían oponerse a Rafael Correa, llegaban al instituto y en el instituto tenían ideas, propuestas, y de ahí nació hasta recientemente en la que el instituto y otros economistas y gente importante han formado el Foro de Libertad y Prosperidad. En este foro se han programado y se han propuesto 5 medidas que debería tomar el gobierno de inmediato para salir de la crisis que tenemos. Lastimosamente, parece otra vez que estas propuestas les llegan a ciertos personajes que deberían tenerlas en cuenta, también las tiran a la basura sin ni siquiera enterarse de qué son esas propuestas, lo cual es una verdadera tragedia, porque esas 5 propuestas son de reformas estructurales, de lo que en realidad necesita el país para salir adelante y no seguir en las mismas de siempre. Y estas ideas nacen en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Doctor, me permito interrumpirlo en su relato porque realmente vamos a llegar a esas reformas, pero previo en el trazado histórico que estamos haciendo en retrospectiva, me gustaría que nos ubicase un poco en el contexto global, es decir, en el momento, estamos hablando de un think tank pionero en Ecuador, incluso en la región latinoamericana, que toma como modelo otro que surgen en sociedades más desarrolladas como Estados Unidos, Europa, en el caso de su mentor, que es Atlas Network, ¿verdad? Que coincidencialmente, como el instituto está cumpliendo 30 años, Atlas Network está arribando sus 40 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que converge entonces a nivel global para que emerjan estas instituciones? ¿Y cuál fue entonces su rol, verdad, en torno a los estudios que promueven soluciones e ideas en favor de sociedades abiertas y democráticas? Y cómo fue esa evolución hasta ahora, si podemos hacerlo, bueno, en los minutos que tenemos, sin extendernos tanto, pero con su precisión pedagógica que es siempre tan importante. Bueno, siempre hay que volver al principio, y cuando se fundó el tanque, el de pensamiento, el YELP, y me acuerdo haber participado en una reunión en el Perú. Eso era más o menos en el 97, o sea, apenas 7 años de fundado el YEP. Fuimos a Lima y ahí nos encontramos con Carlos Alberto Montaner, y él decía que qué bueno es ser liberal en Latinoamérica porque somos pocos y todos nos conocemos. Y eso era verdad. O sea, en ese entonces, ser liberal era un número muy reducido y en realidad nos conocíamos todos. Y en ese campo, entonces nos relacionamos mucho con los otros tanques de pensamiento, en particular con el CDG de Venezuela. Ahí ellos estaban asociados con la Cámara de Comercio y tenían un impacto bastante importante, que lastimosamente Chávez truncó todo esfuerzo que se había hecho, pero fue en el CDG de Venezuela. Se dice, Perdices, exacto, se dice. El CEDICE, Centro de Investigación del Conocimiento Económico, sí. Sí, sí, exacto. sí.
y luego también en Guatemala. En Guatemala, recién en ese entonces se había formado la Universidad Francisco Marroquín, pero también tenían un tanque de pensamiento y con ellos también habíamos conocido en México con el grupo de Pasos, en Argentina con Gerardo Bongiovanni. En Chile ya habían tenido el Instituto Libertad y Progreso o algo así que se llama el Instituto de Chile. Y ellos esos habían formado antes, pero no se habían conectado con el resto de Latinoamérica y lo hicieron a través de Atlas, Atlas Economic Foundation, que es el que ha padrinado a los institutos en toda Latinoamérica. Y por ejemplo, Dora fue invitada a ser miembro de la organización la Mont Pelerin. La Mont Pelerin es una organización fundada por Hayek para reunir a los liberales más importantes del planeta. Y solo es por invitación. Ahí no puede uno ser miembro si no es invitado. Y Dora fue invitada y por supuesto, luego no sé quién más de los ecuatorianos, creo que Rómulo López Sabando también es miembro de la Mont Pelerin, pero ahí es donde se hizo conocer también al IEP en el nivel global. Luego de la caída del muro de Berlín, también hubo contactos con el tanques de pensamiento en Checoslovaquia y en Polonia. Y eso, o sea, la red de tanques de pensamiento liberales es muy extensa. No sé cuántos institutos abarca la organización Atlas, pero es muy extensa. Y el IEP no es un tanquecito chiquito en el grupo, es uno de los tanques más importantes que tiene Atlas. Porque, con más tradición, sí, señor. Ajá, es que los esfuerzos de Dora en el campo, no solo de las publicaciones, sino en la pedagogía. En el IEP se han llevado cursos a las universidades, se han hecho cursos propios de las universidades. En el IEP también se ha logrado que ciertos miembros obtengan su doctorado en economía austríaca. Entonces, el IEP es un tanque de pensamiento muy importante en Latinoamérica. Y como digo, inclusive llega a Europa porque el intercambio de ideas es sumamente importante. En algún rato mencioné yo que las ideas tienen sexo. Las ideas se comunican con otras ideas, se contactan con otras ideas y nacen nuevas ideas. Es como que fueran muy promiscuas las ideas. Y las ideas de libertad son de esa misma manera. Ha comenzado a divulgarse, a crearse, a darse nuevos impulsos. En el Ecuador, después del IEP, ya se han formado varios tanques de pensamiento en este mismo orden. El Ecuador Libre, del cual salió Guillermo Lazo. En Quito hay un par de tanques también. Y la influencia de esos que hay personajes como el doctor Pedro Romero, que nació en el IEP. El IEP le ayudó para que vaya a la George Mason y de ahí fue a la San Francisco de Quito. Y en la San Francisco de Quito, él es ahora el director de los programas económicos. Es una persona muy importante que nació del IEP. Y así hay en otras partes del mundo en el que Dora es sumamente conocida
Y Dora siempre se le ha honrado y será siempre la madre del liberalismo en el Ecuador. Porque, Doc- como digo, antes no había liberales, peores libertarios, y ahora tenemos eso gracias a los esfuerzos de Dora y los primeros años antes de su fallecimiento de Enrique. Claro, le quería invitar a definir justamente qué hace a una persona por convicción liberal y en estos tiempos. O sea, cómo, o sea, no sé si por lo que uno ha estudiado es una condición que trasciende las épocas porque hay un aspecto también ético, pero igual, es decir, somos centro de pensamiento que formamos a personas en estos principios que si los puede concretar y si de alguna manera esos principios se mantienen, han evolucionado de cara al siglo XXI en tiempos donde otros son los desafíos. Entonces, qué hace a una persona su decisión individual de ser liberal? Porque es por convicción que uno, bueno, entra en la senda y luego puede en estos centros de pensamiento confluir con otras personas que profesionalmente, desde sus distintas disciplinas, pueden aportar en esa vía, ¿no? Bueno, yo creo que, modestia aparte, ¿cómo llegué yo al liberalismo? Porque yo soy graduado en ingeniería química y como ingeniero, me acuerdo haber reunido con un profesor de Tulane y con él nos sentamos a planificar un programa dinámico económico. Este era basado en el famoso estudio de Roma 2000, en el que ya se veía supuestamente el fin del capitalismo destruido por el daño ambiental y que se venían unas grandes sequías, unas escaseces tremendas, hambruna. Total, ese estudio del 2000 hizo mucho impacto en la izquierda sobre todo. Y entonces, como yo era, hasta podía calificarme de socialista, porque yo creía que lo que necesitábamos eran unas cuantas ecuaciones, que el Ecuador no era sino podía ser una empresa como cualquier otra, muy chiquita, mucho más chica que una de las empresas grandes de los Estados Unidos, como por ejemplo Disney World. Y por ahí estaba yo en eso cuando vino la inflación de los 70. Y yo creo que una de las cosas que abre los ojos a la gente que tiene la mentalidad abierta son los efectos de la inflación. La inflación es uno de los males más perniciosos que existe porque acaba con el poder adquisitivo de los más pobres. Y si uno se cree socialista, que supuestamente quiere la mejoría de los pobres, entonces la inflación debería ser uno de los males primeros que debería terminar para poder salir adelante. Y entonces a mí se me comenzaron a abrir los ojos, como digo, en los 70 con la inflación. Ya le oía yo a Milton Friedman que en un momento yo lo había descartado como pensador, pero Milton Friedman seguía insistiendo en la inflación. Y esto lo digo porque mucha gente, igual en el Ecuador, se convirtió al liberalismo porque nosotros con la dolarización cortamos la inflación y la gente comenzó a darse cuenta, sí, aquí hay algo de verdad. Y gente que se opuso, como Osvaldo Hurtado, reconocen que fue la dolarización la política más importante en términos económicos que se ha llevado a cabo en el Ecuador. Y entonces, hablando de cómo uno viene al liberalismo, y es abrir los ojos
a los males del estatismo. Abrir los ojos a la inflación. Bueno, nosotros ya hemos pasado eso, pero todavía estamos enceguecidos por la idea de que el gobierno puede ser la solución a los problemas. Y entonces creamos ministerios, subsecretarías, agencias y un sinfín de entes públicos que no producen nada, sino que más bien les cambian la perspectiva y obstaculizan las actividades privadas. Le voy a dar un caso de cómo se obstaculiza eso. En un molino de harinas, los trabajadores van con un traje blanco como en los hospitales y con unas botas de cuero, de esas botas para cruzar agua, de caucho. Y eso les dan cada año. Y los trabajadores cogen las botas que ya no, de que se acabaron el año, van a recibir unas nuevas y las pasan a los hijos, a los sobrinos, a los amigos, las botas usadas. Pues viene un agente del ambiental y dice que eso no se puede hacer, que lo que hay que hacer es que hay que reciclar las botas. Esas son medidas estúpidas que solo a un burócrata se le ocurre que este bien que se está dando a todos los amigos y parientes de los trabajadores, ahora se les va a quitar por una idea tonta de que hay que reciclar. Y ese es el tipo de medidas que toman. Decidió esta misma empresa poner un cajero electrónico que cuesta, bueno, no sé cuánto cuesta, pero es un bien de capital. O sea, eso la empresa lo clasifica como bien de capital. Viene un agente del gobierno y dice que como es un bien de capital, tiene que tener permisos, tiene que tener un estudio del impacto ambiental, tiene que tener una serie de requisitos y la empresa no pudo poner una máquina, un cajero electrónico para beneficio de sus trabajadores. Todo porque estos burócratas obstaculizan y no permiten la actividad privada que se desarrolle como debería hacerlo. Entonces, estas son las ideas que si uno las saca al aire, la gente entiende y comprende que el liberalismo es mucho más importante. Si uno le pregunta a una persona medianamente educada y le dice, ¿usted cree que una persona no está obligada a hacer lo que a otra persona le imponen? Y dice, por supuesto, o sea, aquí mi libertad no debe estar abusada o obstaculizada por otros. Ese es un principio liberal que la mayoría de las personas los acepta, pero cuando va a ver las medidas, entonces una reforma liberal, laboral, es que vamos a volver al concertaje del siglo anterior. Estupidez más grande. El Ecuador ya no es el Ecuador de 1938 del Código Laboral. Se necesita una reforma de sentido común. Ni siquiera son de ideas totalmente liberales, sino medidas de sentido común, y eso se rechaza. Entonces, claro, hay que abrir los ojos a la gente mostrándole la realidad, porque los hechos son hechos independientemente de lo que opinen la gente, pero si uno le muestra a la gente cómo es, entonces se comienzan a pensar de una manera diferente y a pensar de que las propuestas liberales que están coherentes con estos principios, entonces son las que convierten a las personas en liberales y en libertarios. Claro, doctor, justamente la parte de la acción política, o sea, desde el pensamiento liberal, el cómo transformar eso en hechos lo vamos a dejar para la segunda parte, y en el caso de Ecuador, que nos interesa mucho su opinión. Sin embargo, para cerrar esta más de aproximación
a lo que es la misión y la visión de un tanque de pensamiento en los actuales tiempos, me remite a mí para cerrar este momento y después darle la segunda parte, dejar a Danilo que entre en materia dura, como dicen, de las ciencias económicas. Hacer referencia a un estudio que recientemente hizo Atlas Network con el Centro de Análisis de Política Exterior, o el Foreign Policy, el Centro de Políticas Exteriores de Estados Unidos, donde reunieron una serie de think tanks de primera línea, no solo globales, sino locales. Consultaron a alrededor de 50 expertos en materia de tanques de pensamiento con trayectoria, y luego hicieron encuestas en 320 y se definieron una serie de desafíos que se han, digamos, exponenciado por el tiempo pandémico en que estamos, ¿no? O sea, cómo atravesar, así lo llamaron, tiempos turbulentos, aplicando esta misión que tiene este tipo de organizaciones y que deben ajustarse a los contextos que viven, ¿no? Ellos, en definitiva, trazan como una ruta donde hablan de que las redes entre este tipo de organizaciones deben fortalecerse, amplificarse. Luego debe buscarse nuevas fuentes de recursos, que no sean solo siempre los mismos, los fondeos para hacer su acción política sean los mismos. Y finalmente, demostrar probidad y reputación a la luz pública de que uno es una organización independiente de quien pues esté en ese momento gobernando los destinos de la nación a la que uno sirve. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuáles otros desafíos, o si esos son, en el caso de Ecuador, para los centros de pensamiento, para los jóvenes que se están formando en esta línea, en este tipo de organizaciones, de hacer activismo dentro de este tipo de organizaciones, deben tomar en cuenta de cara a pues, la década que se nos dibuja adelante? Bueno, el desafío siempre va a ser la divulgación de las ideas y la aceptación que que vaya recibiendo el pueblo, los líderes sobre las ideas de libertad. Cuando Sir Anthony Fisher le preguntó a Hayek qué es lo que debería hacer con su fortuna para propagar la libertad, y Hayek le propuso la fundación de un instituto como es el Atlas Economic Foundation, para que sea ahí el centro de propagación de las ideas. Porque, como decía yo anteriormente, las ideas dan lugar a otras ideas, pero las ideas algún rato tienen que transformarse en acciones. No puede ser que estén solo en ideas. Entonces, ese es el reto para los tanques de pensamiento como el IEP, es hasta dónde puede un instituto inmiscuirse en la política, sea como un soporte para un partido político, como es, por ejemplo, el Ecuador Libre, que es el soporte intelectual del partido Creo. Y eso puede enviciar o enlodar a un instituto, porque desgraciadamente en la política no todo es inocencia, no todo es puro, no todo es ideal. Y estas participaciones en la política a veces le cuestan a un instituto. Y eso le está pasando al Instituto de Ecuador Libre. Ahora ponen las fotos de los muchachos de Lazo, que son miembros del Ecuador Libre. Y si el gobierno de Lazo no triunfa, que luego vamos a ver cuáles son las dificultades del gobierno, pero el IEP no puede hacer eso. O sea, el desafío del IEP es de mantenerse
lejos de la partidocracia, lejos del partido político. O sea, proponer ideas, proponer programas, proponer medidas que cualquier persona los puede aceptar, sobre todo una persona que de sentido común, porque muchas de las ideas liberales son simplemente de sentido común. Y ese consiste el desafío. Es decir, dar ideas que se traduzcan en acciones políticas, pero sin ser parte del proceso político. O sea, eso es, parece un tema bastante difícil, porque estamos hablando de acciones políticas sin participar en política. Y esa es la parte, porque al final los que llevan la acción política son los individuos, no los institutos. La acción política del gobierno de Lazo no está hecha por el Ecuador Libre, está hecha por los individuos que estaban asociados con Ecuador Libre y con otros individuos. Entonces el IEP lo que puede es preparar individuos, preparar líderes, preparar élites con las ideas de libertad, y que sean los individuos los que decidan de su propio puesto de libre albedrío, decidan qué hacer en política. Pero el IEP tiene que estar independizado de ese grupo. Y de esa manera todos los tanques de pensamiento deben hacer lo mismo. Evitar la participación política con los partidos. Ahora, eso no quiere decir que los partidos políticos no deben tener una base intelectual para su participación, pero eso es aparte. Eso ya no debe ser parte del grupo Atlas, no debe ser parte de los tanques de pensamiento liberal como el IEP. Ahora, un poco ya llevando el tema a la política y la aplicación de estas ideas a la política, en un artículo suyo publicado en noviembre de 2020 en torno a una eventual victoria presidencial del entonces candidato Guillermo Lasso, escribió lo siguiente: la izquierda en la contienda electoral está dividida, pero cuando se trata de atacar al neoliberalismo, se unen las facciones radicales con las moderadas y tratan por todos los medios de impedir las reformas que necesita el Ecuador. Esto justamente creo que lo estamos viendo en la actualidad. De hecho, la ley de creación de oportunidades presentada por el presidente, según él y su equipo, para cambiar el panorama del país, para crear más oportunidades en el ámbito laboral, ha sido rechazada justamente por todos estos partidos que van desde el correísmo a la izquierda democrática. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo lograr que estas ideas ya tengan una receptividad de parte de políticos ya en la esfera pública o de la elección pública, que puedan tener éxito? Porque, bueno, como usted también ha dicho, el equipo del presidente Guillermo Lasso tiene un antecedente liberal, pero ahora ya en la parte de la política o la acción política se encuentran con estas dificultades para aplicar estas ideas o reformas. Bueno, hablando ya de la parte coyuntural del Ecuador, podría suceder que el liberalismo vaya a adquirir un mal nombre por ciertas políticas que está tomando Guillermo Lasso. En particular, estamos hablando del sistema tributario. Y recientemente salió un artículo en 4 Pelagatos de un escritor perteneciente al Cordes, me imagino, en el que preguntaba si los libertarios que estaban en el gobierno habían claudicado o traicionado sus ideas liberales. Y según el escritor, decía que lo que había sucedido no era una claudicación, no una traición, sino que era un enfrentamiento a la realidad, que la realidad exigía que haya impuestos a los ricos, que la realidad necesitaba una política socialdemócrata más que liberal. Y ese es el problema.
la reforma tributaria propuesta es fiscalista, es simplemente para lograr que el Estado se mantenga casi en toda su obesidad, porque es posible que estén buscando la reducción del tamaño del Estado, pero eso no se ve en la reforma tributaria. La reforma tributaria está designada para que el Estado tenga más recursos. Y eso es lo que yo veo mal de esta propuesta de mega ley. Y por otro lado, el ataque a la parte laboral. Que ya vamos a volver al porcentaje, que se puede despedir impunemente, que se va a explotar a los trabajadores y una serie de ideas que están ancladas en 1938. No han comprendido que el trabajador ahora ya no es, que no tenía alternativas, ahora tiene alternativas. Hay empresas, como les indicaba yo, esta industria molinera, en donde los trabajadores están protegidos contra el polvito que produce la movilización del trigo y la molienda. Y ese tipo de acciones no habían en el 38. En el 38, los trabajadores en un molino sufrían de males pulmonares por el polvito ese que lleva el trigo. Y así hay una serie de industrias que ya no son como las de antes. Yo recuerdo el ingenio San Carlos, la condición pero trágica de los que iban a recoger la caña. Y era una condición pero triste, en realidad triste verles cómo bajaban de camiones a cortar la caña y luego regresaban a unas covachas que no tenían agua, que no tenían luz. Ahora usted va al ingenio San Carlos y se encuentra con que el ingenio tiene ahora casas con aire acondicionado para los trabajadores, con baños, con agua corriente. Ya no es el ingenio de hace 40 o 50 años. Totalmente ha cambiado. Entonces, estas leyes laborales tienen que ser reformadas y las reformas propuestas son bastante liberales. La reducción del tamaño del Estado se encuentra con un grave problema y es que el despido de los burócratas es extremadamente caro. Han logrado con las leyes laborales una serie de privilegios, de beneficios que no se encuentran ni en el sector privado. Tienen indemnizaciones extremadamente caras y el gobierno no tiene dinero para eso. Entonces, ante esa realidad es que también exigir ideas liberales que se pongan en marcha puede también ser un poco quijotesco por la realidad con la que se tiene que encontrar el gobernante. El gobernante puede ser muy liberal, pero a la hora de ejecutar los obstáculos creados por la izquierda, el correísmo ha metido su gente por todos lados y se hace casi imposible cualquier reforma del tipo de reducción del tamaño del Estado. Y ahí estamos enfrentándonos a un problema también de ideas, porque las ideas de libertad tienen que estar traspasadas a acciones, a propuestas de actividad política. Y las 5 propuestas del IEP van en esa dirección. Van en la dirección de la reducción del tamaño del Estado, de la apertura comercial, de las leyes laborales, de la apertura al capital financiero internacional. Y esas ideas son las que hay que seguir dándole impulso y machacando, machacar y machacar y machacar hasta que la gente caiga en cuenta que si no se hacen esas reformas, el país va a seguir igual que hasta los últimos 50 años. Y los 30 años del IEP tienen que dar
tenemos que aprovechar estos 30 años para que la gente se dé cuenta que lo que propuso, o lo que está proponiendo el IEP son medidas que debe aceptar el gobierno en la medida de lo que sea posible, de lo que sea políticamente viable. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar si el gobierno no logra con su mega ley que se debata en el Congreso, en la Asamblea? Yo creo que aunque se debate en la Asamblea, ya hay 101 asambleístas que han firmado ya en contra de la mega ley. Creo que ni siquiera han leído, pero ya están en contra. Porque la izquierda sabe muy bien cómo oponerse y cómo hacer marchas y cómo tomar iniciativas que no son para reformar al país, sino para hacerle caer. Al señor Leonidas Díaz le interesa más que caiga el gobierno, más que tome medidas a favor de los indígenas. Y la izquierda de Correa también le interesa más que caiga el gobierno a que se tomen medidas anticorrupción. Y esa es la triste historia del país. Entonces, frente a este choque de trenes entre el gobierno y la Asamblea, yo creo que lo que más le conviene a Lasso es la muerte cruzada. Tal vez yo sea el único que está defendiendo esta medida, pero de lo que yo veo, la Asamblea, los asambleístas tienen muy poca popularidad. La aceptación no pasa del 20%. En cambio, Lasso tiene una popularidad muy alta, tiene un capital político que bien lo puede aprovechar. Con una muerte cruzada, disuelve la Asamblea y tiene que volver a unas elecciones. Y en esas elecciones, Lasso lleva las de ganar, porque en política mucho depende del adversario. ¿Y quiénes serían los adversarios de Lasso frente a una nueva elección? El grupo de Yacu Pérez está totalmente dividido. Además, el señor Yacu Pérez ha perdido mucho prestigio a partir de sus excesos alcohólicos. Y el señor Isa tampoco debe tener aceptación en el pueblo por sus ideas de estallidos sociales. El señor Herbas está totalmente perdido por ahí, ni se escucha de dónde él. Arauz ahora ha sacado la cabeza, pero yo creo que en una contienda política, Lasso lleva las de ganar de largo porque no hay contendor, no hay un contendor de peso que le pueda hacer contra. Entonces la muerte cruzada es lo que más le conviene a Lasso. Ahora, la pregunta ¿es la muerte cruzada lo que más le conviene al Ecuador? Y ahí veo yo el problema, que lo que no le conviene al Ecuador es la reforma tributaria propuesta. Si esa reforma tributaria continúa, el Ecuador no va a crecer, no va a tener a los emprendedores que el Ecuador precisa, no va a tener la inversión que el Ecuador necesita. Entonces, esa muerte cruzada sería bueno si también a la vez cambia el sistema tributario a propósito de una nueva reforma en la que se simplifique el sistema, en la que se dé menos importancia a recaudar fondos para el fisco y un poco más de importancia en la reducción del tamaño del Estado. Si es que la reforma tributaria va por este lado, en una muerte cruzada, yo estaría totalmente de acuerdo con Lasso. Por el momento, digo, para lo que le conviene a Guillermo Lasso es esa muerte cruzada, pero no sé si le conviene eso al país. Doctor, sobre ese aspecto, cuando entiendo que hay diferencias
evaluación, digamos, en distintos grupos de opinión, al buscar, bueno, la búsqueda de consensos frente a una acción que pudiera ser lo que han llamado hiperpresidencialista. Ya usted explicó el por qué piensa que podría convenir a la acción política del gobierno, sin embargo no lo sabe hacia el país. ¿Qué otro camino pudiera haber en términos de acción desde por ejemplo, desde la ciudadanía, que lo estamos, digamos, evidenciando con las iniciativas como esta del Foro Libertad y Prosperidad, quizás que han quedado sobre todo a un nivel más académico, profesional, y quizás falta más de difusión en la opinión pública, pero ¿qué otras alternativas o la divulgación más de eso pudiera buscarse, contando que en esto de la acción política siempre hay los momentos claves, ¿no? Como usted señala, hay un momento de capital político favorable al gobierno, frente a lo que pudiera ser algo como llaman gradualista, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué otras alternativas cree usted o ve usted que pudieran haber de maniobra en esto de llevar adelante esta reforma? Bueno, se me ocurre que las dos que tenía no son convenientes para las. La primera es de que aproveche o diga que la medida del CAL de negar la mega ley no es algo que está en las atribuciones del CAL, y que deje pasar a los 30 días que le permite al Ecuador, al gobierno, para que emita la ley por el Ministerio de la Ley y que simplemente se registre. Esa medida ya es un poco, tiene un tinte bastante autoritario, y eso creo que más bien sería un pretexto para las manifestaciones y las demostraciones en contra del gobierno. Aprovechar de los 30 días. Y yo creo que eso no le conviene al país. La otra medida es la consulta popular, pero la consulta popular tiene un grave problema, y es que la reforma tributaria o el sistema de impuestos que se propone va a ser el arma de los que se oponen a la consulta popular, y decir, nos van a subir los impuestos, suben los impuestos, este gobierno impuestero, y luego viene este impuestero neoliberal, este gobierno, una serie de acusaciones que le vendrían muy mal al gobierno, porque en la consulta popular no se vota por el tema, a veces se vota por la percepción que tiene la gente del gobierno. Y entonces, en dos consultas populares anteriores, en la de Febres Cordero, en la que se pedía la votación de los independientes, que era un tema muy interesante, pero la gente votó no. En el gobierno de Sixto Durán se pidió la reforma al sistema de pensiones de la jubilación, también se votó no. Y así hay una serie de consultas en las que el pueblo no vota por el tema, sino vota por los eslóganes que se dan durante la campaña. Por eso yo creo que no le conviene al gobierno la consulta popular, porque la oposición tiene un arma muy fuerte, que es la de los impuestos. En cambio, si va por la muerte cruzada, no se encuentra con ese problema, porque la muerte cruzada, la campaña es para presidente, la campaña es para los asambleístas. Bueno, la asamblea siempre va a estar muy dividida, pero Lasso, en cambio, puede ganar en las elecciones, como digo, porque no hay un contendor que le pueda hacer peso. Entonces, la consulta popular no le conviene a Lasso. No le conviene el que pase por el Ministerio de la Ley. Y no veo otra manera, porque
no va a poder convencer a la izquierda, a los de Pachacuti, a los correístas, no va a poder convencer de la bondad de las propuestas. Simplemente esa gente vota no, sin leer, sin importar, porque lo que importa es acabar al gobierno y, si es posible, votar al gobernante. Entonces no le conviene, no va a lograr por la asamblea que pase la mega ley. Puede lograr que en la campaña, entre el periodo en que la asamblea está cerrada y las nuevas elecciones, que él pueda pasar la ley, entonces simplemente porque él está en tiene ese tipo de prerrogativas y podría hacerlo, y entonces lo que más le conviene al país, al Lazo, es la muerte cruzada. No veo otra alternativa. En realidad, yo no le veo una alternativa de victoria para Lazo que no sea la muerte cruzada. Bien. Y además, o sea, puede decir siempre, bueno, esto es constitucional, o sea, está en la Constitución. Por algo el legislador constituyente puso esa cláusula en la Constitución, precisamente para estos tipos de casos. Claro que los izquierdistas estaban pensando al revés, que el gobernante iba a ser izquierdista y la oposición iba a ser de derecha, pero está ocurriendo que es al revés, y la muerte cruzada es una opción constitucional. El legislador constituyente la puso ahí y tiene que servir. Ahora, tal vez podría ser una muerte, o sea, una consulta popular, por ejemplo, para eliminar la constitución de Montecristi, para que poner en vigencia la del 98, pero eso quita la ventaja de la muerte cruzada. Entonces, para mí esa es la alternativa, y no sé si es que dentro del gobierno lo están viendo de la misma manera, pero al menos yo no he leído en ninguna de los columnistas y de los forjadores de opinión en el que esté de acuerdo con la mía. Bien, doctor López, lamentablemente ha llegado el momento de cerrar con este programa. Sus reflexiones han sido muy interesantes, sobre todo esta última parte sobre la coyuntura del país. Bueno, quiero agradecerle en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política por habernos acompañado en esta mañana. Nos volveremos a ver pronto. En noviembre nos acompañará justamente en el marco de celebraciones que tendremos por el aniversario del YEP. Y bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.